Desde que era niño, siempre quise tener un perro. Pero no cualquier perro, yo soñaba con uno grande, inteligente y leal. Cuando cumplí 28 años, después de mudarme a una pequeña casa en las afueras para tener más espacio y algo de tranquilidad, adopté a Max, un Golden Retriever rescatado de un refugio. Era todo lo que había soñado y más. Me ayudó a salir de una depresión tras una ruptura fea, me hacía reír con sus locuras y, sinceramente, se volvió parte de mi familia. Todo empezó a torcerse cuando mis vecinos, una pareja mayor que vivía justo al lado, comenzaron a mostrarse demasiado interesados en Max. Al principio me pareció tierno, especialmente ella, voy a llamarla Silvia, que decía cosas como, ese perrito es un ángel, ¿me lo prestas un ratito? Yo no sospechaba nada malo. Max es sociable, y yo creía que era una forma de romper el hielo. Incluso le abrí la puerta un par de veces para que jugara con ellos en su jardín. Lo que no sabía era que Silvia estaba obsesionándose con Max. Una tarde, llegué de hacer unas compras y no lo encontré en casa. La puerta no estaba forzada, nada roto, simplemente, no estaba. Salí corriendo a la calle, llamándolo como loco, revisé todos los rincones del vecindario. Estaba entrando en pánico cuando, desde el patio de Silvia, escuché un ladrido familiar. Fui hasta allá y, sí, ahí estaba él. Jugando con una pelota, tranquilo, como si nada. Toqué el timbre, un poco alterado, y me abrió su esposo, que parecía incómodo. Ah, lo siento, Maxito vino solito, me dijo, evitando mi mirada. Entré al patio sin esperar invitación y llamé a Max, que corrió hacia mí moviendo la cola. Silvia salió en ese momento, y juro que su expresión cambió de amable a fría en menos de un segundo. ¿Por qué te lo llevas así? Me dijo. Porque es mi perro, Silvia. Se escapó y está en tu casa. No se escapó. Yo lo encontré en la calle esta mañana sin correa ni placa. Pensé que lo habían abandonado. ¿Cómo que sin placa? Siempre lleva su placa. Le respondí, revisando su collar, y no estaba. Ni la placa ni el collar original. Le habían puesto otro. Ese fue el primer indicio de lo retorcido que se iba a volver todo esto. Al día siguiente, Max amaneció con un comportamiento raro. Ladraba hacia la ventana, no quería comer, como si presintiera algo. Decidí dejarlo dentro de casa ese día mientras iba al trabajo, con todas las puertas cerradas y las ventanas aseguradas. Pero al volver, otra vez no estaba. Casi me da un infarto. Esta vez no dudé y llamé directamente a la policía. Mientras esperaba, volví a casa de Silvia y, como lo imaginé, ahí estaba otra vez. Esta vez no lo vi en el jardín, sino por la ventana, acostado en su sala, como si viviera ahí. Toqué la puerta y ella ni siquiera se molestó en fingir sorpresa. Ya lo registramos a nuestro nombre, me dijo, con una sonrisa helada. Yo pensé que estaba bromeando, pero no. Tenía un documento, un supuesto certificado de propiedad con el nombre de ella y una foto de Max. Me quedé sin palabras. Los policías llegaron, les expliqué todo, y aunque se notaba que estaban de mi lado, me dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas de propiedad oficiales, como documentos de adopción o factura del microchip. Y aquí viene lo peor, cuando fuimos a escanearle el chip, había sido retirado. En ese momento sentí una mezcla de rabia, impotencia y desesperación. Me estaba ganando una guerra absurda por un perro que había criado desde cachorro, por el que había llorado, reído, y que claramente me reconocía como su dueño. Pero Silvia no iba a ceder. Me miraba con esos ojos que ya no eran de una vecina amable, sino de una persona completamente desequilibrada, obsesionada, convencida de que Max le pertenecía. Esa noche no dormí. Literalmente. Me pasé las horas buscando papeles, revisando fotos, videos, cualquier prueba que demostrara que Max era mío. Encontré su certificado de adopción, sus vacunas, fotos con fecha desde hacía más de un año. Pero algo dentro de mí sabía que con Silvia eso no iba a bastar. Así que decidí contraatacar. Pero no de cualquier forma. No iba a rogar ni a pelear directamente. Silvia había cruzado una línea muy peligrosa, y si iba a recuperar a Max, tendría que hacer algo más. Me tomé un día libre del trabajo. No podía concentrarme en nada sabiendo que Max estaba al lado, en la casa de una mujer que básicamente me lo había robado con una sonrisa en la cara. Esa mañana, mientras el vecindario seguía su rutina normal, yo empecé la mía, prepararme para recuperar a mi perro legalmente, sin errores, y de forma definitiva. Lo primero que hice fue contactar al refugio donde adopté a Max. Por suerte, todavía tenían mi expediente, formulario de adopción, fotos del día que me lo entregaron,
número del microchip original. Todo. Me enviaron una copia digital de los documentos y hasta me ofrecieron hacer una declaración si era necesario. Luego, hablé con un abogado. No tenía dinero para uno muy costoso, pero encontré a una abogada joven que se interesó en el caso por lo absurdo e injusto que era. Me explicó que, aunque Silvia tuviera ese registro, no era válido si había pruebas anteriores que demostraran mi propiedad. Además, el hecho de que hubieran retirado el chip de Max podía constituir maltrato o manipulación con fines fraudulentos. Eso ya era más serio. Pero había un problema: para recuperar legalmente a Max, tenía que presentar una denuncia formal y esperar un proceso que podría tardar semanas, incluso meses. Y Silvia no lo iba a soltar voluntariamente. Así que empecé a construir mi caso, pero también a hacer algo más sutil. Llamémoslo una pequeña estrategia emocional. Con ayuda de mi mejor amigo, Tomás, que es fotógrafo, empezamos a imprimir carteles. Cientos. Pusimos fotos de Max con el texto: perro robado. Responde al nombre de Max. No es una mascota extraviada. Si lo ve en la casa de la calle 9, número 18, fue ilegalmente retirado de su hogar. Incluí mi número de teléfono, una recompensa falsa, y añadí un código QR que dirigía a un video donde mostrábamos fotos y clips míos con Max desde que lo adopté. Pusimos los carteles por todo el vecindario, supermercados, veterinarias, parques, hasta en la estación de policía local. También publiqué la historia en varios grupos de Facebook y en Reddit, claro. Y ahí es cuando las cosas empezaron a volverse interesantes. El teléfono empezó a sonar. Vecinos que antes apenas me saludaban comenzaron a escribirme diciendo que ya sospechaban algo raro con Silvia. Que la habían escuchado decir que alguien había abandonado al perro y que ella lo rescató. Una mujer incluso me dijo que Silvia había llevado a Max a una tienda de mascotas, presumiendo que era suyo. Lo que no sabía Silvia es que en ese mismo establecimiento habían escaneado el chip de Max, antes de que se lo quitaran. Y el número seguía registrado con mis datos. Fue ese pequeño documento, más la ayuda del refugio y los videos, lo que me permitió presentar una denuncia formal por apropiación indebida de propiedad, acompañada de una medida provisional para recuperar a Max hasta que se resolviera el juicio. Pero, antes de que todo esto se concretara legalmente, pasó algo que no esperaba. Una tarde, Silvia vino a tocar a mi puerta. Sola. Abro, y ahí estaba, con Max al lado. Él me miró, movió la cola, y sin que nadie lo llamara, se lanzó a mis brazos. Yo me agaché y lo abracé con un nudo en la garganta, mientras ella se quedó ahí, en silencio. Me han llamado del refugio, de la tienda de mascotas, hasta de la policía. Me han llenado el buzón de mensajes. Me están acusando de ladrona, dijo, mirándome con los ojos apagados. Yo no sabía si sentir lástima o rabia. ¿Qué esperabas, Silvia? Me quitaste a mi perro. No es un peluche. Tiene dueño, tiene historia, tiene vínculos. Me arrancaste a mi compañero como si no valiera nada. Yo, solo estaba sola. Ese perro me hacía sentir acompañada. Pensé que, no sé, que estaría mejor conmigo. Y ahí lo entendí todo. No era maldad pura. Era soledad. Tristeza. Una vida vacía que quiso llenar con algo que no le pertenecía. No dije nada. Tomé la correa de Max y cerré la puerta. Pero esa no fue la última vez que supe de Silvia. Porque lo que vino después fue más retorcido de lo que pensé. Después de que Silvia me devolvió a Max, pensé que todo había terminado. Lo bañé, le di su comida favorita, dormimos juntos esa noche como si nada más importara. Él también parecía aliviado, como si entendiera que por fin estaba de vuelta donde pertenecía. Pero algo dentro de mí no se sentía tranquilo. Había un presentimiento, una especie de tensión en el aire, y lamentablemente, no estaba equivocado. Los días siguientes fueron extraños. Al principio, Silvia no salía de su casa. Las cortinas siempre cerradas, ni una palabra, ni un gesto. Pensé que tal vez se estaba resignando, o que se sentía avergonzada. Pero esa calma duró poco. Una noche, salí al jardín trasero para dejar que Max hiciera sus cosas, y lo encontré inquieto, mirando hacia la cerca que separaba mi patio del suyo. Me acerqué y vi algo brillante entre los arbustos. Era un trozo de carne, con un trozo de vidrio dentro. Me quedé helado. Lo recogí con una bolsa y entré de inmediato. No podía probar que había sido ella, pero ¿quién más dejaría carne con vidrio justo al lado de donde Max suele estar? Fui directo a la policía, pero como era solo una sospecha y no había evidencia directa, no hicieron nada. Me recomendaron instalar cámaras de seguridad,
así que eso hice. Compré 2 cámaras con visión nocturna, apuntando hacia el jardín y la cerca. También puse un cerrojo extra en la puerta trasera. Desde ese momento, no dejaba a Max solo ni por un minuto. Unos días después, la cámara captó algo. Era de madrugada, y se ve claramente como alguien, con sudadera, capucha y guantes, se acerca a la cerca con una linterna. Estaba cargando una cuerda, como si fuera a escalar o a pasar algo por encima. Cuando vio la cámara, se alejó de inmediato, pero no antes de que se notara la figura, baja, delgada, la forma de caminar, era ella. No había duda. Llevé la grabación a la policía. Esta vez sí tomaron acción. Le hicieron una visita y le advirtieron que no podía acercarse ni a mí ni al perro. Me recomendaron incluso considerar una orden de restricción. Pero Silvia no se quedó quieta. A los 2 días de la visita policial, encontré en mi buzón una carta escrita a mano. Sin sobre. Era de Silvia. Espero que estés feliz. Me quitaste lo único que me hacía sentir viva. Ese perro me amaba más que tú. No sabes lo que has provocado. Espero que algún día alguien te quite lo que más amas, así como tú me lo hiciste a mí. No sabía si enojarme, llorar o simplemente asustarme. Esa mujer estaba completamente desbordada emocionalmente. Se estaba hundiendo en una obsesión peligrosa. Pero lo peor es que, en cierto nivel, sabía que no iba a parar. El verdadero punto de quiebre llegó una semana después. Volvía del trabajo, entré a casa y noté que Max no vino a saludarme como siempre. Empecé a llamarlo, revisé la sala, la cocina, el jardín. Nada. Me dio un vuelco el corazón. Corrí hacia el patio trasero y encontré la puerta de la reja abierta. Lo llamé con desesperación. Grité su nombre por la calle. Le pregunté a los vecinos. Nadie lo había visto. Sentí que me ahogaba. Otra vez no. No podía estar pasando de nuevo. Volví a revisar las cámaras y ahí estaba, Silvia. De nuevo. Con una capucha, con un poco de ayuda de una tabla para trepar. En el video se ve claramente como Max corre hacia ella sin sospechar nada, y se lo lleva. Estuve a punto de perder el control. Marqué al 911 temblando, y esta vez no se trató solo de una denuncia, era un allanamiento, un robo. Tenía las pruebas, tenía el historial. Y esta vez, los agentes llegaron con orden judicial. Cuando entraron a la casa de Silvia, ella estaba en la sala, abrazando a Max, llorando, repitiendo una y otra vez, él me necesita, él me necesita. Max estaba confundido, nervioso, pero cuando me vio, otra vez corrió hacia mí sin dudar. Me lo devolvieron ahí mismo. Silvia fue esposada delante de todos los vecinos. Mientras se la llevaban, gritaba mi nombre y decía cosas como, tú me quitaste la única razón que tenía para seguir viva, esto es culpa tuya. Yo estaba en shock. Max estaba sano, pero claramente alterado. No se despegaba de mí. Ni cuando me duchaba, ni cuando dormía. Había algo en su mirada, como si supiera que algo muy raro había pasado. Como si no entendiera por qué alguien que le daba caricias también lo estaba usando para hacerme daño. Desde ese día, supe que esta historia no era solo un conflicto entre vecinos. Esto había sido una advertencia. Silvia fue detenida, pero no pasó mucho tiempo en la estación. La calificaron como trastorno emocional severo con necesidad de evaluación psiquiátrica. No era una criminal cualquiera. Según los reportes, estaba pasando por un cuadro depresivo agudo, había estado medicada en el pasado, y al parecer, había dejado su tratamiento hacía meses. Eso explicaba muchas cosas, pero no justificaba nada. A los pocos días me llegó una notificación. Silvia quedaba en libertad bajo medidas de salud mental. Tenía prohibido acercarse a mí o a mi propiedad por orden judicial, y quedaba a cargo de su hermana, quien vivía en otra ciudad y debía hacerse responsable de ella hasta nuevo aviso. Sentí algo parecido a alivio, pero más que todo, agotamiento. Yo solo quería volver a vivir tranquilo con mi perro. Pero el vecindario ya no era el mismo. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad, y algunos, con cierta desaprobación. Lo más absurdo es que hubo personas que me dijeron que había exagerado. Que pobrecita Silvia, estaba sola, no era para tanto. Incluso un vecino se atrevió a decirme que ella lo cuidó mejor que tú ese tiempo, ¿no? Tuve que contenerme. Mucho. Pero el verdadero golpe llegó por donde menos lo esperaba. Una tarde, estaba trabajando desde casa cuando recibí una llamada desconocida. Era del despacho de un abogado. Al parecer, Silvia había iniciado un proceso civil, para reclamar la custodia compartida de Max.
Pensé que era una broma. Pero no. Había presentado un documento donde argumentaba que el vínculo emocional entre ella y el perro justificaba un régimen de visitas, como si se tratara de un hijo. Un hijo. Mi primera reacción fue reírme por lo absurdo. Pero el abogado me dijo que debía tomarlo en serio. Que, aunque era poco probable que un juez fallara a favor, debía defenderme con toda la documentación posible para evitar cualquier apertura legal. Ahí fue cuando se me agotó la paciencia. Decidí que ya no podía seguir actuando solo a la defensiva. Hasta ese momento, había esperado que el sistema resolviera todo. Que las denuncias, las pruebas, las grabaciones hablaran por mí. Pero esta vez, decidí hacer algo más directo. Hice un video. Sí, grabé un video corto, sencillo, donde conté toda la historia. Sin mostrar su cara, sin dar su nombre completo, sin violar ninguna ley de privacidad. Solo los hechos, cómo me quitó al perro, cómo lo registró como suyo, cómo lo secuestró, cómo intentó envenenarlo, cómo violó la orden de restricción, y ahora, cómo quería visitas semanales como si nada. Lo subí a mis redes, a los grupos del vecindario, incluso a foros de Reddit. En menos de una semana, el video tenía más de 80.000 reproducciones. Recibí cientos de mensajes de apoyo. Gente compartiendo historias similares, personas indignadas, veterinarios ofreciéndome ayuda legal, hasta refugios que me dieron asesoría gratuita para presentar una contrademanda. Y entonces, pasó lo inevitable. Silvia volvió a quebrarse. Una mañana, su hermana, que había regresado a recoger sus cosas, vino a tocarme la puerta. Estaba cansada, visiblemente avergonzada. No sabes el infierno que ha sido esto para mí, me dijo con voz cansada. Silvia ha tenido episodios antes, pero nunca así. Lo del perro, fue solo un síntoma. No es tu culpa. Solo necesitaba creer que alguien la necesitaba. Le pregunté por qué, entonces, había iniciado el proceso civil. Y lo que me respondió me dejó helado. No fue ella. Fue su terapeuta. O mejor dicho, su anterior terapeuta. Uno que ella manipuló para escribir una carta de recomendación emocional. El tipo pensó que estaba ayudando a una mujer maltratada por el sistema. Jamás supo la historia real. Cuando vio el video, renunció a representarla. No supe qué decir. Solo asentí. Esa misma semana, Silvia retiró voluntariamente su demanda. La hermana me entregó una carta más. Esta vez, mucho más breve. Gracias por haber cuidado de él. Perdón por todo lo que hice. Espero que algún día puedas entender el dolor que sentí. No voy a volver a molestarte. Silvia. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido desde que todo esto empezó. Paz. Pero lo que no sabía era que, en medio de todo ese caos, alguien más estaba observando la historia. Y no con buenas intenciones. Pasaron unas semanas en relativa calma. Silvia ya no estaba en la casa. Su hermana la llevó con ella a otra ciudad, según dijeron, para internarla en un centro terapéutico. La vivienda quedó vacía, con las persianas cerradas y el jardín empezando a llenarse de maleza. Max volvió a estar tranquilo, juguetón, como siempre había sido. Yo también empecé a recuperar algo parecido a la normalidad. Hasta que un día, recibí una visita inesperada. Estaba regando las plantas cuando una mujer se acercó por la acera. Tendría unos 50 años, vestida con ropa cara pero discreta, el tipo de persona que habla con una sonrisa tensa y no se inmuta aunque el mundo se esté quemando. Se presentó como Elvira, la madre de Silvia. ¿Usted es el del perro?, preguntó, sin rodeos. Le dije que sí, con cierta desconfianza. Ella miró a Max, que estaba tirado al sol, y suspiró largamente, como si acabara de confirmar algo importante. Mi hija, no está bien. Eso ya lo sabemos todos. Pero me parece inaceptable que haya hecho público todo esto. Esa exposición fue innecesaria. La dejó como una loca delante de miles de personas. Lo que usted hizo fue cruel. Me quedé helado. ¿Cruel? ¿Cruel por defender a mi perro, por mostrar la verdad? ¿Sabe lo que fue cruel? Le respondí. Que su hija entrara a mi casa a robarme a mi perro. Que intentara envenenarlo. Que lo registrara como suyo. Que me acosara durante semanas. Eso fue cruel. Ella no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Silvia tuvo una pérdida muy grande hace unos años. Usted no lo sabe, claro. Perdió un bebé a los 6 meses de embarazo. Desde entonces, ha buscado llenar ese vacío con cualquier vínculo que le parezca seguro. Ese perro, lo amaba como si fuera suyo. Pero no era suyo, señora.
Eso no cambia el hecho de que usted la destruyó públicamente. La convirtió en un espectáculo. Tuve que respirar profundo para no explotar. Sentía una mezcla de rabia, impotencia, tristeza y miedo. Porque si algo me quedaba claro, era que esta historia no se iba a acabar simplemente con que Silvia se fuera. ¿A qué vino exactamente? Le pregunté, cruzándome de brazos. A pedirle que baje ese video. Que deje de hablar del tema. Que cierre el capítulo. Por el bien de todos. ¿Y si no lo hago? Entonces, no sé qué podría pasar. Ya sabe cómo son las redes. A veces las cosas se dan vuelta. Se distorsionan. Usted podría acabar siendo el malo en su propia historia. Eso fue una amenaza. Disfrazada, envuelta en voz suave y palabras elegantes. Pero una amenaza. No respondí. Solo cerré la puerta y entré. Ese mismo día, recibí 3 correos nuevos desde diferentes cuentas falsas. Todos con el mismo tono, acusaciones, burlas, amenazas veladas. Uno incluso decía, el karma llega para todos. Cuida bien a tu perro, nunca sabes cuándo puede desaparecer otra vez. Lo denuncié todo. Fui a la comisaría, entregué los correos, conté lo que me había dicho Elvira. Me tomaron la declaración, pero me dijeron lo de siempre, hasta que no pase algo más grave, no podemos actuar. Me sentía en una pesadilla sin fin. Así que decidí actuar por mi cuenta. Pero esta vez, con estrategia. Hablé con un abogado. Le expliqué todo y me recomendó solicitar una orden judicial que prohibiera a Silvia, su madre, y cualquier tercero con relación directa, acercarse a mi domicilio o comunicarse conmigo bajo cualquier medio. Además, me sugirió tomar medidas legales si los mensajes persistían. Y al mismo tiempo, decidí responder con la misma moneda, pero de forma mucho más inteligente. Grabé un segundo video. No como desahogo. No con rabia. Lo grabé con calma, explicando lo que había pasado después del primer video. Las amenazas, la visita de la madre, los correos. Mostré capturas de los mensajes, sin dar nombres, pero dejando claro que esto no era una historia sobre una mujer enferma que perdió la cabeza. Esta era la historia de una familia entera dispuesta a acosarme por haber dicho la verdad. El segundo video superó al primero. Cientos de personas comentando, compartiendo, ofreciendo apoyo, consejos legales, incluso ayuda para mudarme si las cosas se ponían más feas. Recibí correos de ONGs de protección animal, medios pequeños de noticias locales queriendo hacer entrevistas, incluso un par de bufetes ofreciendo representación gratuita para dejar un precedente legal. Pero eso no fue lo mejor. Lo mejor fue que una antigua vecina de Silvia, de otra ciudad, vio el video y me escribió. Y lo que me contó, lo cambió todo. Recibí el mensaje de esa mujer una mañana de domingo. Se identificó como Laura, y decía haber sido vecina de Silvia en otra ciudad, antes de que ella se mudara a donde vivo ahora. El mensaje comenzaba con una frase que me dejó helado. Creo que lo que te pasó con Silvia no es la primera vez. A mí me hizo algo muy parecido, pero con mi gato. Pensé que era una broma al principio. Pero el mensaje continuaba con detalles demasiado específicos como para ser inventados. Me contó que hacía unos años, Silvia vivía en un apartamento pequeño cerca de un parque. Una comunidad tranquila, como la nuestra. Laura tenía un gato siamés, muy cariñoso, que solía salir al patio del edificio y acercarse a los vecinos. Era normal. Todos lo conocían, todos lo acariciaban. Menos Silvia. Ella apenas había llegado al edificio, pero de pronto empezó a encariñarse demasiado con el gato. Lo llamaba por otro nombre, decía que era suyo, que se metía solo a su casa. Al principio pensaron que era inofensivo, hasta que un día el gato desapareció. Laura lo buscó por todas partes, puso carteles, habló con todos. Nadie sabía nada. Excepto Silvia. Una vecina la vio salir una noche con una caja en el auto, me escribió. Dijo que llevaba algo envuelto en una manta. Nadie sospechó nada hasta semanas después, cuando vi una foto en sus redes, con mi gato. En otro lugar. Le había cambiado el nombre. Y decía que lo había rescatado de la calle. No pudo recuperarlo. Para cuando quiso actuar legalmente, Silvia ya se había mudado. Y lo peor, no tenía chip, así que no había cómo probar que era suyo. Cuando vi tu video con Max, se me heló la sangre. Porque es exactamente lo mismo que hizo antes. Y probablemente, no ha sido la única vez. Le pedí que me mandara lo que tuviera, capturas, fotos, registros. Me envió todo. Imágenes antiguas, publicaciones, una denuncia policial archivada.
Incluso un comentario en un foro donde Silvia había preguntado sobre cómo registrar legalmente un animal rescatado sin papeles. Todo coincidía. Eso fue la gota que derramó el vaso. Reuní toda la información y se la pasé a mi abogado. Con esto, ya no era solo un caso aislado. Había un patrón. Un antecedente. Y ahora, con visibilidad pública. Pero no me detuve ahí. Decidí hacer un tercer video. Esta vez con el permiso de Laura, conté ambas historias, la mía con Max y la suya con su gato. Mostré las pruebas, resguardando su privacidad, y lancé un llamado a otras posibles víctimas. Era improbable, pero algo me decía que Laura no era la única. Y tenía razón. En menos de una semana, me escribieron 2 personas más. Una chica que vivía en otra ciudad, y una mujer mayor que decía haber tenido un conejo que desapareció misteriosamente. Ambas mencionaban a Silvia. No tenían pruebas contundentes, pero las coincidencias eran demasiado similares. Entonces pasó algo increíble. Una periodista de un medio digital de investigación vio los videos y me escribió. Quería cubrir la historia. Hablar conmigo, con Laura, y con quien estuviera dispuesto. Le mandé todo. Ella se encargó de verificar los datos, contactar a los testigos, contrastar las versiones. Y una semana después, publicó un artículo completo titulado La vecina que robaba mascotas, el extraño caso de Silvia V. El artículo se volvió viral. La historia salió en programas de radio, en hilos de Twitter, incluso en una entrevista televisiva local donde hablé, siempre con respeto, de cómo este tipo de conductas no solo son perturbadoras, sino peligrosas, y muchas veces no se toman en serio hasta que es demasiado tarde. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió después. Un abogado que decía haber sido parte de un viejo caso de custodia me escribió para decirme que Silvia había intentado registrar a un niño como suyo años atrás. No logró el proceso, pero lo intentó en una guardería privada, fingiendo ser la madre. Esa vez también fue diagnosticada con un trastorno psiquiátrico, y la familia logró silenciar el asunto con ayuda legal. Ahí entendí que todo esto iba mucho más allá de un simple apego a los animales. Era un patrón de apropiación emocional enfermiza. Silvia no solo quería llenar un vacío. Ella buscaba sustituir relaciones, apropiarse de vínculos que no eran suyos. Y en el centro de todo eso, esta vez, había estado mi perro. Continúa en la parte 7 y final. Después de la publicación del artículo y de toda la repercusión mediática, la familia de Silvia desapareció del radar. No volvieron a contactarme ni a enviarme correos. Su madre, Elvira, cerró sus redes sociales. Silvia, según dijeron en una entrevista anónima, fue ingresada en un centro psiquiátrico de media estancia en otra ciudad, bajo supervisión. No volví a saber de ellas directamente. Pero el daño ya estaba hecho. No a mí, sino a muchas personas más. El artículo abrió una puerta que nunca esperé. Llegaron testimonios de gente que no solo había tenido mascotas desaparecidas, sino que habían vivido acosos similares, chantajes emocionales, manipulación psicológica. Silvia era un caso extremo, sí, pero no único. En cuanto a mí, empecé a recibir muchas ofertas de ayuda. Desde fundaciones de protección animal, hasta ONGs de salud mental y bienestar vecinal. Uno de los aspectos más extraños de todo esto fue darme cuenta de cuántos vacíos legales existen cuando se trata de mascotas. Aunque Max tenía chip y documentos, si no hubiera tenido pruebas visuales o testigos, ella habría podido salirse con la suya. Mi abogado logró que se emitiera una orden de alejamiento formal contra Silvia y cualquier miembro de su familia con intención de contactarme en nombre de ella. También conseguimos que se eliminara el registro que ella había hecho de Max, declarando oficialmente que fue fraudulento. Pero hubo algo más que hice. Algo personal. Decidí mudarnos. No fue una decisión fácil. Llevaba años en esta casa. Pero cada vez que Max ladraba a la puerta, cada vez que escuchaba un auto detenerse fuera, me invadía una sensación de angustia. Y no podía vivir así. Mucho menos con él, que ya había sufrido demasiado. Nos fuimos a una casa más pequeña, pero con un gran patio. Más lejos de la ciudad, en una zona donde hay más animales, más parques y, por fortuna, vecinos normales. A veces me escriben para pedirme entrevistas o para hablar de la historia. Y aunque al principio decía que no, últimamente he aceptado algunas. Porque entendí que esto no se trataba solo de mi perro. Se trataba de algo mucho más grande, de cómo algunas personas pueden traspasar todos los límites por necesidades emocionales no resueltas, y de lo importante que es hablar de estas cosas, aunque den miedo, aunque parezcan absurdas.
Y sobre todo, de cómo defender lo que amas no te convierte en el malo, aunque muchos intenten pintarte así. Max ahora duerme tranquilo a mi lado, como siempre. A veces, cuando lo veo correr por el jardín o mover la cola al escuchar mi voz, me invade un sentimiento extraño, entre orgullo y tristeza. Orgullo, porque lo recuperé. Porque no me rendí. Y tristeza, porque hay muchas otras personas y animales que no tuvieron la misma suerte. ¿Fui cruel por exponerlo todo? ¿Fui el malo por usar las redes a mi favor? ¿O simplemente hice lo que cualquiera habría hecho por su mejor amigo? Eso se los dejo a ustedes. ¿Te gustó la historia? Déjame en los comentarios si tú habrías hecho lo mismo o si habrías manejado todo de otra manera. Y recuerda, los animales no son cosas, ni parches emocionales, ni trofeos para quien más los desea. Son familia. Y la familia no se roba.